En el caso de hoy vamos a hablar de niños. Os lo aviso de antemano porque sé que a muchos os cuestan estos temas y prefiero preveniros. No obstante, intentaré como siempre no ser demasiado gráfica, pero si igualmente esto es algo que os disturba, os animo a que os esperéis al siguiente episodio. Y sin más, vamos a comenzar. 20 de diciembre de 2001. Un hombre camina solo por la playa de Walport, Oregón, en la costa oeste de Estados Unidos, cuando ve algo extraño en el agua. Parece un cuerpo flotando boca abajo. Inmediatamente llama a las autoridades. Dos detectives llegan a la escena para comprobar que se trata de un menor de edad, un pequeño de unos 3 o 4 años que está desnudo y tan solo lleva su ropa interior. Observan que lleva las uñas bien cortadas y a simple vista parece que el niño se ha ahogado. Los investigadores están convencidos de que alguien ha denunciado la desaparición de su hijo y de que pronto podrán esclarecer lo ocurrido. Pero para su sorpresa no hay denuncias y ningún padre llama a la policía para reportar la desaparición de un menor. En el caso se involucran agentes locales, nacionales y federales. No tienen claro si ha sido un secuestro o qué ha pasado con el pequeño. Y aquí es donde comienza una auténtica historia de terror, porque este no será el único cuerpo que encuentren. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. La principal misión de los investigadores era conocer la identidad del chico. Hicieron un retrato robot y publicaron su foto por toda la ciudad. Preguntaron a los vecinos, fueron casa por casa, pero nadie sabía nada de él y seguían sin denunciar su desaparición. Una de las dudas que tenían es si tal vez el niño había sufrido un accidente de coche con su familia y tal vez el vehículo estuviera hundido junto a sus padres y el único cuerpo salido a flote había sido el de él. Se enviaron helicópteros a sobrevolar la zona para intentar ver si encontraban un coche bajo el agua, pero nada. La noticia del descubrimiento del cadáver de un niño sin identidad fue publicada en todos los medios, con la intención de llegar a más gente. Alguien que tal vez le conociera y pudiera aportar más datos sobre él y su familia. Tan pronto lo publicaron en prensa, la televisión se hizo eco de la noticia y pronto todos los vecinos de la zona estaban al tanto del suceso. Denise Thompson se encontraba en casa de su madre cuando la noticia salió en televisión y no se lo podía creer. El niño que habían encontrado flotando a orillas del Océano Pacífico era Zachary Longo, el hijo de su compañero de trabajo en Starbucks y al que había cuidado en alguna ocasión cuando sus padres habían salido fuera. No solo había cuidado de él, sino que también lo había hecho de sus dos hermanos pequeños, y la última vez había sido tan solo unos días antes. Vamos, que había sido su babysitter. Denise llama de inmediato a la policía y les cuenta lo que sabe. Chris Longo es su compañero de trabajo. Su mujer Mary Jane, Zachary, Sadie y Madison tan solo llevaban viviendo en Newport desde hacía 6 semanas. Para que os hagáis una idea, Newport está a unos 20 minutos en coche de Walport, que es donde se había encontrado el cuerpo de Zachary. Denise les da la dirección de la familia y la policía vuela hasta la casa. Dentro no había nadie, pero tampoco había nada extraño. La casa estaba limpia, la ropa seguía colgada en los armarios, había algunos cacharros en la cocina y nada indicaba que la familia hubiera salido corriendo de allí, y los agentes lo que intentaban ahora es localizar a esta familia para darles la triste noticia de que su hijo había aparecido muerto. ¿Cuál era el problema? Que llevando 6 semanas allí viviendo apenas nadie les conocía. El FBI se puso las pilas y pidieron a los agentes que buscaran a familiares, amigos de la familia, por si supieran dónde podían estar, si alguien se había puesto en contacto con ellos recientemente, y el objetivo aquí, ya os digo, que era encontrar a la familia Longo. Para tratar de identificar el cuerpo del niño, la policía le pidió a Denise que fuera ella quien le reconociera, ya que hasta ese momento era la única persona de la zona que conocía a los Longo, y así lo hizo. La mujer pasó el mal trago de tener que decir que sí, que el niño de 4 años encontrado flotando en el agua era Zachary Longo. La policía lo que hizo fue enviar unos buzos a la zona donde había sido encontrado el pequeño por si en el fondo estuviera el coche, la familia o algo que les diera pistas de qué había ocurrido con este pobre niño. Pronto, un terrible descubrimiento. Un saco de dormir hundido en el fondo. Dentro se encontraba el cuerpo de una niña pequeña.
aún más pequeña que Zachary. Estaba también en ropa interior. En su pierna llevaba atada una funda de almohada con una roca dentro. Las dudas se disiparon. Esto no había podido ser un ahogamiento por accidente. El hecho de que alguien le hubiera metido una roca en el saco de dormir solo podía significar que alguien, no se sabe quién, hubiera ahogado a la pequeña deliberadamente. La policía sospechaba que la niña era una de las hermanas de Zachary, Sadie Longo, de tan solo 3 años, y sobre todo por el parecido físico con el niño. Debajo del agua encontraron otro saco de dormir con una funda de almohada y una roca dentro. Y esto ya solo podía significar que Zachary también había sido ahogado de la misma manera, y por lo que fuera, el cuerpo del niño se hubiera soltado y hubiera subido a la superficie. El detective que estuvo cuando encontraron los cuerpos de los 2 hermanos aseguró que en sus 17 años de servicio había tenido la habilidad de desconectar de las terribles cosas que había visto, y que esta fue la primera vez que se derrumbó y empezó a llorar. Era desgarrador. 2 niños tan pequeños que habían sido aniquilados de una manera tan brutal. Y no entraré mucho en detalles, como os he dicho antes, pero cuando más adelante os cuente más detalles sobre estos crímenes, pues o se os rompe el corazón o se os pone una mala leche, como la que se me puso a mí cuando conocí este caso, o tal vez las dos cosas. Sabiendo que Denise era la única persona que conocía a la familia, le pidieron que reconociera también a la niña. La mujer confirmó que se trataba de Sadie, la hermana de Zachary. El FBI tenía que saber si se trataba de un secuestrador que andaba suelto por la zona o qué había pasado en este caso. Seguían sin saber nada del resto de la familia y el caso era cuanto menos tenebroso. Faltaba por encontrar al padre Christian y a su mujer Mary Jane y a la pequeña Maddie Madison de tan solo 2 años. ¿Estaban también debajo del agua? ¿Alguien sabía algo? Una persona llamó a la policía para contar que la noche antes de que encontraran al pequeño Zachary flotando, vio un coche parado sobre uno de los puentes. Paró para preguntar si necesitaba ayuda, a lo que el hombre del coche le dijo que no, que su vehículo se solía calentar y que estaba esperando a que se enfriara. El testigo, por lo tanto, siguió su camino. No recordaba el modelo del coche ni había tomado nota de la matrícula. Tan solo recordaba algunas características físicas de este hombre que no había necesitado su ayuda. La policía descubrió que la persona que había encontrado el cuerpo de Zachary era un hombre que ya tenía un pasado un tanto delictivo y por lo tanto se convirtió en el principal sospechoso. El pasado de este hombre no era que había robado ni cosas ni nada por el estilo, sino que digamos que había tenido problemas relacionados con menores de edad. Este señor tenía una coartada. Había estado el día antes en una reunión de Alcohólicos Anónimos. La policía fue a este centro para verificar su coartada. En el baño, con luminol, encontraron restos de sangre. Se tomaron muestras. Sus sospechas eran que los niños habían sido ejecutados allí y después arrojados al océano. Pero como ya os dije antes, y si no os lo he dicho, os lo digo ahora, los pequeños no presentaban cortes. Os voy a adelantar que la sangre hallada en el cuarto de baño pertenecía a diferentes personas. Adultos que habían acudido a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, que se metían en los aseos para colocarse. Vamos, que en lugar de terapia parece que iban de after hours, pero eso es otro tema que nada tiene que ver con este caso. Lo único es que se descarta que los menores hubieran muerto allí. Había pasado una semana desde el descubrimiento de los cuerpos y seguía sin saberse nada de la familia. El único testigo fue sometido a la prueba del polígrafo, que pasó sin ningún problema, y además las declaraciones que ofreció fueron bastante consistentes y fue descartado como sospechoso de los crímenes de Zachary y de Sadie. Pronto llegó una nueva pista. Personal de limpieza de un hotel de Newport, donde se había quedado la familia antes de mudarse al piso donde vivían, habían encontrado pertenencias de los Longo en contenedores, álbumes de fotos, recuerdos de los niños como dibujos, grabados de las palmas de las manos y ese tipo de cosas que hacen los niños en las guarderías. Junto a estos objetos encontraron también el carnet de conducir de Mary Jane. Este hallazgo mosqueó a los investigadores, porque ¿quién tiraría objetos tan personales de sus hijos o su propio carnet de conducir a la basura? Algo tenía que haberle pasado al resto de la familia. El FBI envió buzos a la zona de la vivienda de los Longo, que se encontraba frente a una bahía. Tal vez, si alguien les había hecho daño a todos, pudiera haberles arrojado allí. Justo bajo el muelle encontraron
2 maletas y de una de ellas pues salía un mechón de pelo largo y esto no indicaba nada bueno. En una de las maletas se encontraba el cuerpo de Mary Jane y en la otra el de la pequeña Madison de tan solo 2 años. Mary Jane, que tenía 34 años, estaba completamente desnuda. Tenía un fuerte golpe, un traumatismo en la cara y las dos tenían marcas alrededor del cuello. Alguien las había asfixiado, las había metido en las maletas y las había arrojado al mar. La familia de la mujer fue notificada de los hallazgos y os podéis imaginar lo que fue eso. Ahora la pregunta era ¿dónde estaba Christian Longo? ¿Estaba también bajo el agua o era él el culpable de estos terribles crímenes? Denise Thompson fue interrogada de nuevo. Parece que había sido la última persona en verles con vida. Ella les contó que la última noche que cuidó de los niños notó algo raro y que al principio pues no le había parecido relevante. Desveló que cuando la pareja regresó a casa después de haber salido a cenar, Christian tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado, y unos 2 días después, mientras trabajaban juntos en Starbucks, él le había confesado que su mujer le había dejado por otro hombre, que no lo estaba pasando nada bien. No solo le había dejado, sino que se había llevado a los niños con ella. Como compañera y amiga de Christian, Denise trató de consolarle como pudo, y esa fue la última vez que le vio. Poco después, se acercó a la cafetería para cobrar su nómina y para ver cómo se encontraba su compañero, después de la fatídica noticia de que su mujer, pues lo hubiera abandonado y se hubiera llevado a los niños. Y allí su manager le dijo que Chris no se había presentado al trabajo. Denise estaba preocupada por él. No le había visto bien los días anteriores cuando le contó que su mujer le había abandonado. Y la duda ahora era si le había dado un flash a este señor y había acabado con toda su familia y luego se había quitado la vida. Había muchas preguntas y solo una persona que podía dar respuestas a todo este horror: Christian Longo. Los investigadores empezaron a indagar en la vida de los Longo y os voy a contar porque todo esto nos llevará a qué le ocurrió a Mary Jane y a sus 3 hijos. Christian Michael Stewart nació en Iowa el 23 de enero de 1974. El padre, Steven, era alcohólico y cuando la madre Joy estaba embarazada de él le golpeó repetidamente en el estómago con una cadena intentando que abortara. No era la única a la que pegaba. Por supuesto, Chris también se llevaba su parte. Por cualquier cosa, ¿eh? O sea, por mancharse mientras comía o por hacer cosas que simplemente hacen los niños. Cuando cumplió 4 años, su madre Joy finalmente decidió dejar a su marido y empezar una nueva vida como madre soltera. Encontró un trabajo donde conoció a un compañero que se llamaba Joe Longo y empezaron, pues una relación. Joe era un buen hombre, mucho mejor que su exmarido, eso desde luego, y pronto los dos se casaron. Joe también era un buen padre para Chris y para Dustin, que era su hermano pequeño. Incluso los adoptó y les puso su apellido. Joe, el padre ahora de Chris, acabaría siendo promocionado en Kentucky, así que la familia tuvo que mudarse. Cuando Chris tenía 10 años, su madre estaba sentada en casa cuando escuchó el timbre de la puerta y fuera pues estaban 2 testigos de Jehová que querían expandir la palabra sobre su religión. Joy les escuchó y fue así como se convirtió en testigo de Jehová, ella y toda la familia, por supuesto. Esto cambió mucho la dinámica de la familia. Comenzó a ir puerta por puerta con sus hijos para hablar con sus vecinos, para convertirse a su religión. Según las personas que conocían a Christian, decían que era un buen comunicador. Para los testigos de Jehová, y aquí corregidme si me equivoco, porque yo el tema de la religión pues lo llevo regulinchi y puede que me taga gamba y que no pasa nada, me lo corregís y punto. Para ellos, pues el matrimonio es un convenio sagrado y el divorcio está mal visto, digamos que es condenado a menos que sea un adulterio y que pueda ser demostrado. Y obviamente tienen que casarse con alguien de su religión. Chris y su hermano no podían jugar con otros niños que no fueran creyentes, no iban a fiestas de cumpleaños, ni podían participar en deportes ni actividades. Solo podían hablar con otros chicos del colegio si era para temas estrictamente educativos
y punto pelota. Y por lo tanto, esto lo que hizo es que los dos hermanos cada vez pues, se fueran aislando un poco más. Pero cuando Chris entró en sus años de adolescencia, empezó a rebelarse contra sus padres. Estaba ya en una edad en la que los chicos, pues empezaban a tener citas, pero a él nunca se lo habían permitido y de hecho no se lo permitían. Las relaciones prematrimoniales eran consideradas impunes y desagradables. Y ya os digo que Chris empezó a rebelarse. Lo hizo primero hackeando el sistema informático del colegio para cambiarse las notas, algo que a su madre pues casi la ha matado un disgusto. Joy decidió sacar a Chris del colegio para darle clases ella misma desde casa, pero básicamente lo que su madre le enseñaba era religión. A los 16 años de edad, en 1990, su padre aceptó una nueva posición en Michigan y la familia se mudó a una pequeña ciudad llamada Ypsilanti y por supuesto se involucraron con los testigos de Jehová en Michigan. Allí Chris empezó a trabajar y a seguir captando adeptos para su religión. Cuando cumplió 18 años, durante una reunión de testigos de Jehová, una mujer, jovencita, era más mayor que él, llamada Mary Jane Baker, le llamó la atención. Ya os digo que era más mayor, tenía unos 7 años más que él. Él acababa de cumplir 18 y ella tenía 25. Mary Jane nació el 25 de abril de 1967. Era la tercera de 5 hermanos y como en el caso de Chris, sus padres también se habían divorciado y su madre Susan se había convertido en testigo de Jehová poco tiempo después. Mary Jane era extremadamente brillante y después de graduarse en la escuela comenzó a trabajar como secretaria de la Escuela de Dentistas en la Universidad de Michigan. Tenía un buen sueldo, pero su principal objetivo en la vida era convertirse en esposa y madre. Fue ella la que se fijó en Chris y cuando él descubrió lo que sentía por él, comenzó a perseguirla. Incluso volvió a casa y le contó a sus padres sobre ella, pidiendo su bendición. Pero ellos pues pensaban que no estaba listo para tener una relación y le amenazaron con echarle de casa si se le ocurría tener cualquier tipo de relación con esta chica. Chris se marchó de casa, primero con un amigo, mientras trabajaba en una tienda de cámaras local, y luego se mudó con algunos testigos de Jehová de la iglesia. Chris se desvivía por Mary Jane, siempre estaba comprándole cosas y sorprendiéndola con regalos como ropa, flores. Unos meses después se marcharon a un viaje a Brooklyn, a Nueva York, para visitar la capital de los testigos de Jehová. Y esa noche salieron todos con un grupo a cenar a un restaurante y mientras estaban allí, Chris sacó a Mary Jane de su lado, se arrodilló y allí mismo, delante de todo el mundo, le propuso matrimonio. Y por supuesto ella le dijo que sí. Y aquí empezaron los problemas. Chris no ganaba mucho dinero y se había gastado unos $3.000 en el anillo de pedida, que era una pasta. Para mí lo sigue siendo, pero más a final de los años 80 y sobre todo para alguien con un sueldo medio. Para comprarlo usó una tarjeta de crédito y no tardó en darse cuenta de que no podía pagarlo. Y este señor, como iremos viendo, parece que se daba cuenta de las cosas tarde o no quería darse cuenta, o mejor, digámoslo así, se la sudaba a 3 pueblos. Él vivía y vivirá por encima de sus posibilidades los siguientes años. Para hacer uno de los pagos se le ocurrió que los $108 de una cámara que había vendido a un cliente pues no los iba a meter en la caja y se los iba a quedar. Evidentemente, cuando el jefe fue a cuadrar la caja, faltaba dinero. El jefe estaba que trinaba y al día siguiente Chris llegó, dejó una carta de renuncia en la mesa con un billete de $100 y se marchó. Su jefe le denunció y Chris fue acusado de un delito. Robar está en contra de las reglas de los testigos de Jehová y cuando lo descubrieron se le prohibió entrar en el templo. A Mary Jane esto le afectó porque significaba que ahora no podían casarse allí, que era el sueño que ella tenía. Él le prometió que nunca volvería a pasar y ella le perdonó. La pareja finalmente se casó el 13 de marzo de 1993 y los padres de Chris les pagaron el viaje de novios a Jamaica. A partir de este momento, Chris pasaría a tomar el control de la relación y ella, por su propia voluntad, a ser una mujer sumisa, la que tenía que tenerlo todo para su marido, todo perfecto. La bañera cuando llegara, la cena preparada, y para ella no era un problema, pero es lo que establecieron ellos y esas eran sus normas. Después de la boda, alquilaron un pequeño apartamento en el histórico distrito de Ypsilanti y Chris obtuvo un trabajo para una empresa que se encargaba de distribuir periódicos como el New York Times o el Wall Street Journal a ciertos locales.
Aquí, digamos que ya ganaba algo más de dinero que antes, pero tampoco es que tuviera un sueldo pues, para tirar cohetes, y más si tenemos en cuenta que era un trabajo a media jornada. Christian se había venido arriba y a la gente le decía que trabajaba para el New York Times, lo cual no era verdad. Era lo que más le importaba a él, ¿no? Lo que la gente pensara, y cuanto más tuviera o dijera que tenía, más se valoraría. Que hay mucha gente que sigue siendo así o que es así, lamentablemente. Digamos que vivían por encima de sus posibilidades y pronto empezaron a acumularse los problemas y sobre todo las deudas. Su primer hijo, Zachary, nació el 28 de febrero de 1997 y fue alrededor de este momento cuando Chris obtuvo una promoción en su trabajo. Pero este señor, en cuanto cogía algo de dinero, se lo gastaba. Parece que el dinero le quemaba en las manos. Se compró un coche nuevo y se mudaron a una casa que adquirieron por unos $70.000. 14 meses después de nacer Zachary, el 30 de abril de 1998, Mary Jane dio a luz a su segundo hijo, en este caso a una niña llamada Sadie. Mary Jane era ama de casa y se había centrado en cuidar de sus hijos, mientras que Chris era el que proveía, o al menos era su misión. Otra cosa es que lo consiguiera. Decidió dejar el trabajo en el que estaba y buscar una cosa mejor. Y mientras buscaba algo mejor, pues se iba gastando el dinero que no tenía en chorradas. Para colmo, con la situación que tenían, el 19 de octubre de 1999 tuvieron a su tercera hija, Madison. La niña fue prematura, 7 semanas, lo que significaba que tenían que pagar las facturas del hospital, ya que su seguro no les cubría todo. Y barato ya os digo que no era. Y como tampoco pagaba las letras del coche que se acababa de comprar, el coche de Mary Jane fue embargado. A Chris el coche en realidad le daba exactamente igual. El no poder pagar las cuotas pues era una cosa que no le quitaba el sueño. A él lo único que le importaba es que los vecinos no se enteraran de que les habían embargado. Las peleas entre la pareja cada vez eran más constantes, pero Mary Jane siempre le terminaba perdonando. Al fin y al cabo, él era amo y señor, el que mandaba en la relación, y ella había adquirido ese papel de sumisa, hago lo que diga mi marido. Para febrero del año 2000, la familia Longo se estaba quedando sin dinero. Las deudas seguían acumulándose. Y para que veáis lo tonto que es este señor, si ya le habían embargado un coche por impago, él decidió que se iba a comprar una mini caravana para la familia. Y bueno, quien dice comprar, dice robar. Imprimió documentación falsa a nombre de un tal Jason Fortner. Viajó hasta una tienda en Ohio y pidió que le dejaran probar una Pontiac Montana, que costaba unos $34.000 de segunda mano. El vendedor recordó que el hombre era pues muy amigable y que no parecía sospechoso. No os fiéis nunca de los que no parecen sospechosos. Así que tomó su documentación, le hizo una fotocopia y le dio las llaves. Y si te he visto, no me acuerdo. Chris se llevó la caravana por toda la cara. Le dijo a Mary Jane que lo había comprado con su propio dinero y que incluso había sido un chollo, ya que el primer pago no comenzaba hasta 90 días después. Cómo esta mujer no se enteraba de nada de las finanzas de su propia casa es un misterio. O él no le permitía tener control de nada, o ella sí lo sabía y hacía la vista gorda, o yo sinceramente no lo sé. La manera que encontró para que no le detuvieran, porque evidentemente los coches están matriculados, fue cambiar la matrícula y personalizarla. Le puso Kid Van, una placa que sacó a su nombre. Esto le permitía que si en algún momento le paraban, como la matrícula era Kid Van, el registro iba a estar a nombre de Chris Longo y no de la empresa de donde lo había robado. Christian para este momento trabajaba a media jornada vendiendo chimeneas y necesitaba otro trabajo porque las deudas pues no es que fueran bajando, sino que cada vez tenían más. Decidió montar su propia empresa que pues, se dedicaba a limpiar casas recién compradas para entregarlas en perfecto estado a sus compradores. Esta vez parecía que la cosa iba un poco mejor. Tenía bastantes clientes y hasta había contratado a gente para poder dar abasto con todo el trabajo que tenía. El dinero para montar la empresa pues se lo pidió de ayuda a sus padres y a miembros de la congregación y en total pues creo que recaudó unos $100.000. El único problema fue que el dinero no entraba tan rápido como él quería. Los pagos de los contratistas entraban meses después de los servicios que se habían ofrecido, como ocurre en muchos sectores. Esto derivó en que no pudiera pagar las nóminas de sus empleados y tuviera que buscarse otra vez la vida para salir del embrollo en el que se había metido. Usando la cuenta de su propia compañía, Chris se hizo un cheque para adquirir un tráiler
y una máquina elevadora. Y el problema fue que el cheque no tenía fondos. Y este tapaba una cagada con otra. Evidentemente, el propietario le denunció, pero Chris ya lo había vendido por $5.000. Cuando los policías vinieron a preguntarle a Chris sobre los equipos robados, él mintió y les dijo que el tráiler y la máquina elevadora se habían destrozado en un accidente de coche cuando él mismo los iba transportando. Y os podría estar contando 20.000 estafas de este personaje, pero podríamos tirarnos horas y tampoco nos va a llevar a nada. Todo esto que os estoy contando es para que veáis cómo se las gastaba este padre de familia. No era un buen marido, no era un buen padre y no era un buen proveedor. Siguió estafando, por supuesto, para sorpresa de nadie. Mientras, Mary Jane no tenía ni idea de que su marido estaba robando a la gente y creía que la empresa de su marido estaba funcionando a las mil maravillas. Se iban de viaje y se gastaban dinero que Christian iba estafando a unos y a otros. La policía, que no es tonta, le detuvo, pero tampoco era muy lista cuando le dejaron salir por una fianza de $100 que le pagó su mujer. Y ese fue el castigo de Christian. Su mujer estaba empezando a mosquearse, pero seguía apoyando a su marido pasara lo que pasara. Estaba enamorada de él, era el padre de sus hijos y le iba a perdonar todo lo que hiciera, hasta los cuernos que le ponía. Él le hacía luz de gas y le decía que esto le pasaba porque ella ya no era divertida, ya no le satisfacía, la culpa era de ella. Los cuernos los ponía porque la culpa era de ella. Pero Mary Jane seguía al pie del cañón y tal vez por su religión, pues ninguno de los dos tomaba la decisión de separarse. Esto lo único que ocasionó es que les echaran de los testigos de Jehová. Nadie de la congregación podía seguir teniendo relación con él y de esta manera los Longo se fueron aislando de la sociedad cada vez más, como ya hizo Chris en su momento cuando era adolescente. Hasta la familia de Christian renegó de él. En 2001, Chris debía unos $100.000, que es lo que le habían prestado para montar la empresa. Uno de sus empleados le había denunciado y bueno, pues ¿qué se le ocurrió? Emitió una tarjeta de crédito falsa a nombre de su padre y se gastó el dinero en chorradas y así iba enlazando una estafa con otra. Para cuando la policía fue a detenerle, los Longo ya se habían marchado. Vendieron la casa, metieron 4 cosas y a sus 3 hijos en la caravana y desaparecieron de la ciudad. Llegaron a Toledo, en Ohio, y sin dinero tuvieron que empeñar el anillo de casada de Mary Jane. Con el dinero consiguieron un sitio para vivir y bueno, un sitio bastante insalubre para los niños. Pero Chris, con el firme propósito de salir adelante, le prometió a su mujer que encontraría un trabajo y que pronto se mudarían a una casa en condiciones y pagaría todas las deudas que tenían. Solo había una condición, que Mary Jane no le podía decir a nadie dónde estaban. ¿Y qué creéis que hizo? Volvió a falsificar cheques porque lo de trabajar a este hombre parece que no le iba. O ya no trabajar, pero al menos no gastar más de lo que no se podía permitir. Mary Jane no hizo caso a la petición de su marido y le contó a su hermana dónde estaban viviendo. No les dijo, o sea, no le dijo dónde estaba la casa, pero sí la ciudad. Y ambas se vieron en alguna ocasión. La hermana de Mary Jane estaba muy preocupada por ella, por la situación de la familia, y poco tiempo después de verse, el teléfono de Mary Jane dejó de estar disponible y nadie podía ponerse en contacto con ella. Claro, si no pagas las facturas del teléfono, pues es lo que tiene, ¿no? Que te lo cortan. La familia volvió a mudarse después de que Chris robara una maquinaria y fuera pillado. La familia volvió a huir y a viajar a través del país. Y vivían o iban viviendo como podían, durmiendo en descampados y sobreviviendo, ya os digo, que de mala manera. El día después de los atentados del 11S, la familia llegó hasta una ciudad en Oregón llamada Yahats. Consiguieron una casa vacacional de 3 habitaciones que les costaba $190 a la semana y una fianza que creo que era de $200. Chris le dijo a la propietaria que no podía usar su tarjeta de crédito y que tendría que pagar en efectivo. Y esta mujer, pues viendo a los 3 niños agotados, se fió de él y le entregó a la familia las llaves de su casa. Mary Jane le dio una oportunidad a su marido, una que ya llevaba 50. Le dijo que o encontraba un trabajo o la relación se había terminado. Pero las palabras de Mary Jane tampoco llegaban a nada, porque un par de semanas después de mudarse a esta casa, tuvieron que marcharse de nuevo al no poder pagar el alquiler. Llegaron hasta Newport, donde Chris trató de encontrar un trabajo. Y lo hizo. Empezó a trabajar en un Starbucks.
Allí decía que tenía mucho dinero, siempre preocupado por lo que pudieran pensar los demás. Y él decía que este trabajo del Starbucks en la cafetería era un hobby porque le gustaba mucho el café y que él en realidad ganaba $15.000 al mes. En noviembre de 2001 se mudaron a un piso que evidentemente tampoco podían pagar y llegados a este punto a Chris ya le estorbaba a su familia. Trabajar para mantener tantas bocas era algo que le pesaba. Y así llegamos a lo que nos ha traído al inicio de esta historia. El 16 de diciembre de 2001, Chris decidió que su situación tenía que cambiar. Una noche, después de mantener relaciones con su mujer, le puso las manos en el cuello hasta que acabó con su vida. Después fue a la habitación donde se encontraba su hija de 2 años e hizo lo mismo. Pero con su hija parece que le costó. No pudo terminar. Sin pensárselo, cogió 2 maletas. En una metió el cuerpo sin vida de su mujer, desnuda, y en otra el de su hija, que aún seguía con vida. Se fue hasta el muelle y las tiró al océano. Volvió a su casa y metió a sus otros 2 hijos, a Sadie y a Zachary, que iban en ropa interior, pues los metió dentro del coche. Viajó unos 20 minutos hasta un puente en Walport y eran ya las 4 de la mañana. Una vez allí, llenó 2 fundas de almohadas de piedras, cogió a su hijo Zachary de 4 años y le ató una de estas fundas con piedras a la pierna. Le metió en un saco de dormir y le tiró desde el puente al agua. Acto seguido hizo lo mismo con Sadie de 3 años. Los 2 niños se hundieron bajo la mirada de la persona que tenía que protegerles. Fue allí donde se encontró con el testigo que le vio parado. Le contó que estaba esperando a que el coche se enfriara y con las mismas, pues este testigo se marchó. Chris volvió a su casa, ahora vacía, ya de madrugada. La mañana del 17 de diciembre, es decir, al día siguiente, llamó a su casera para decirle que su familia se había marchado de viaje a Michigan y durante los siguientes días hizo vida normal. Después llevó la caravana hasta un punto de venta y la dejó allí tirada. Vio un coche con unas llaves puestas y sin pensárselo 2 veces se montó y desapareció con él. Aún le dio tiempo a volver a su trabajo, donde le contó a su compañera Denise Thompson que su mujer le había dejado y que se había marchado con los niños. Fue el día 20, 4 días después de los tristes sucesos, cuando un vecino de la zona se encontró el cuerpo sin vida de Zachary flotando en el agua, y todo lo que os he contado al principio de este episodio. El siguiente cuerpo en ser encontrado fue el de Sadie y por último el de su mujer Mary Jane, junto al de la pequeña Madison, junto en el mismo sitio pero en maletas separadas. Una vez que los investigadores supieron de todo este pasado de Chris, su foto fue publicada en la lista de los hombres más buscados junto a la foto de Osama Bin Laden, que os recuerdo que esto había ocurrido 3 meses después de los atentados del 11 de septiembre. Ahora todos los esfuerzos estaban puestos en localizar al padre del año, que ya se había encargado de cobrar su última nómina de Starbucks para dirigirse después a California. Pero en el camino decidió que iba a parar en San Francisco. Le pareció un buen sitio para empezar una nueva vida. Una vez en San Francisco buscó trabajo en un Starbucks, diciendo que ya había trabajado en otro Starbucks de Newport. O sea, que muy listo mi amigo Chris no era. Cuando los jefes pidieron referencias al otro centro, el manager de la cafetería de Oregón alertó inmediatamente a las autoridades. Pero Chris ya se olía que en cualquier momento le iban a pillar y había cambiado los planes y había puesto rumbo a Cancún. En principio no podía usar su nombre siendo uno de los hombres más buscados, pero a pesar de todo esto se fue tranquilamente en avión, con su nombre y todo, ¿eh? Cuando llegó a México le preguntaron si tenía antecedentes y pues las típicas preguntas que te hacen cuando vas, que él dijo que no, evidentemente, y pues ya está, pues cruzó la frontera y llegó a México. Para cuando las autoridades se pusieron a investigar, este señor pues ya estaba viviendo la vida loca. Una vez allí no fue tan tonto de decir su nombre a todo el que iba conociendo. Se cambió el nombre por el de Michael Finkel, un conocido periodista del New York Post que había sido despedido por mentir en sus artículos o por falsearlos y del que Chris era muy fan, pues de por lo menos desde la época la que había repartido periódicos. Se metió a vivir en un hostal tratando de buscar un empleo, pero no tuvo mucha suerte. Allí conoció a una fotógrafa alemana de nombre Janina, a la que le contó pues, la trola de que era un reputado periodista. Y a mí una cosa que se me escapa es que esta mujer no buscara en internet nada de Michael Finkel. Y si lo hubiera hecho, pues tal vez se habría dado cuenta de que este tío era un impostor, pero no lo hizo por el motivo que fuera.
Ella estaba fascinada con la idea de que estaba teniendo una relación con un periodista conocido y juntos habían planeado un proyecto empresarial y por las noches salían de marcha. El programa America's Most Wanted contó el caso de la familia Longo y la noticia no tardó en llegar a México. De hecho, una mujer que había compartido hostal con él le reconoció rápidamente. El 13 de enero de 2002, un guía turístico denunció haberle visto en Tulum con su nueva novia. Los agentes se presentaron en Tulum donde le habían localizado y en ese momento fue detenido. Fue deportado a Estados Unidos y encarcelado a la espera de juicio. Se le acusaba de 7 cargos de asesinato, 2 por cada hijo y 1 por el de su mujer. Pero Chris solo confesó 2, el de su mujer y el de su hija pequeña. Durante el juicio contó que cuando llegó a casa una noche, su mujer había acabado con la pequeña y porque habían discutido por temas económicos y tal, y que pues se volvió loco. La lanzó contra la pared y después le presionó el cuello hasta que dejó de respirar. Esto es un poco como la historia de Chris Watts. Bueno, pues después de acabar con Mary Jane, se dio cuenta de que su hija aún estaba viva. Y en lugar de llamar para pedir ayuda, pues este buen señor le hizo el favor de terminar con su sufrimiento y la mató. Y después ya por su propia voluntad se llevó a los 2 mayores y los lanzó desde el puente. El jurado popular le acusó de asesinato en primer grado de su mujer y sus hijos y le condenaron a pena de muerte en abril de 2003. Ese mismo día dijo que sentía remordimientos por lo que había hecho y confesó haber sido el culpable de las 4 muertes. Michael Finkel no daba crédito de que un aniquilador de familias hubiera usurpado su identidad y se interesó por la historia de Christian. Empezaron a escribirse y Finkel terminó escribiendo un libro sobre el caso en el año 2005, True Story, Murder, Memoir, Mea Culpa. El libro fue llevado al cine en el año 2015 bajo el título Una historia real. En el año 2022, la pena de muerte de Chris Longo fue conmutada por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional junto a la de otros 17 presos que se encontraban en el corredor de la muerte en Oregón. Actualmente este señor, por llamarle de alguna manera, sigue en prisión y morirá en prisión como no podía ser de otra forma. Otra historia tremenda, otro Chris, y ya llevamos 3 en este programa, que pues por lo que sea, cambiar de vida, por deudas, porque le pesa a su familia, pues decide que su vida y sus mentiras pues son más importantes que su propia familia. Un diagnosticado narcisista que después diría que acabar con la vida de sus hijos le tortura cada día y que aún puede recordar sus miradas y hasta su olor. Y yo, pues, ¿qué más puedo decir? Que muchas gracias a todos por estar conmigo una semana más. Espero que este caso no se os haya hecho bola como a mí. Las fuentes consultadas han sido The Seattle Times, Death Penalty Information Center, The New York Times, Federal Bureau of Investigation, Alcatraz East, Oregon Live, BBC, CBS News, The Irish Independent, NBC News y seguro que alguno me dejo por ahí porque he cogido un montón de información. Y una pequeña tontería, que esto, si me veis esta mala cara que tengo hoy, esto de los ojos, pues es un tratamiento que me hice hace un mes, que ya lo habéis visto en mis redes sociales y me he vuelto a repasar, pero todo está bien. Podría haberme grabado este episodio con gafas de sol, pero bueno, eso creo que se lo voy a dejar a la Pantoja, porque yo de tonadillera creo que no tengo ni la peineta. Así que aquí nos quedamos esta semana. Os recuerdo que podéis seguirme en Instagram y en Patreon, donde estoy empezando a subir contenido exclusivo y además, aparte, voy a poner pues casos de actualidad, voy a comentar cosas que solo van a estar ahí. Os deseo a todos una feliz semana y nos vemos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso.